En las mañanas estoy orando, estoy buscando al Señor de otra manera. Tengo un deseo muy grande, siento un deseo muy grande por Dios. Me siento enamorado de Dios. Yo quiero que te sientas igual. Pero todo eso te lo digo porque también el mensaje que siento que estoy recibiendo de parte de Dios es precioso. Yo siento que Dios está queriendo hablarnos y porque Él no ha dejado de hablar. Y una mañana, el día creo que miércoles, o el jueves, no mentira, el miércoles o jueves, ahora me olvidé, escribí o estaba meditando en la palabra después de orar y el Señor me dio sobre un mismo asunto, sobre un mismo texto, en diferentes libros, ¿sí? O sea, en los evangelios, en Mateo, Marcos, en Lucas y en Juan, me dio un mismo pasaje y me dio 3 mensajes distintos una misma mañana sobre un mismo pasaje. Y realmente estoy como emocionado, como deseoso de poder compartirlo con vos. Estoy sorprendido también de las cosas que Dios me ha permitido ver. Y yo quiero decirte que estos mensajes vienen a colación de algo que Él me ha hecho ver. Que en este tiempo Jesús viene a restaurar su iglesia. Él viene a restaurar su iglesia. Yo quiero que a vos te quede eso acá y acá. Jesús mismo viene a restaurar su iglesia en este tiempo. Voy a decir, pero en medio de la cuarentena, lo que interpreto, lo que recibo, lo que he percibido de Dios en el mundo espiritual es que Jesús mismo viene a restaurar su iglesia. Él está viniendo a restaurar su iglesia. Y sobre ese asunto yo quiero entonces compartirte el mensaje. Jesús viene a restaurar su iglesia, no sé, tomo 1, o parte 1 de 3. O después vemos cómo le ponemos. Pero eso es lo que quiero compartirte, ¿sí? Jesús viene a restaurar su iglesia. Y vamos a usar hoy el Evangelio según San Marcos, o el Evangelio de Marcos, que en el capítulo 10, en el versículo 46, empieza a desarrollar Marcos algo que ocurrió mientras Jesús estaba yendo de camino a entrar en el templo. Esa es la raíz de estos mensajes. La raíz de estos mensajes es Jesús yendo al templo a arreglar el templo, a arreglar su iglesia, a restaurar su iglesia y lo que pasa en el medio, ¿sí? Esa es la raíz. Así que te pido que puedas leer conmigo Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Hasta ahí vamos a leer esta parte. Y hay algunas cuantas cositas que yo quiero decirte que el Señor ha compartido conmigo. Y yo quiero decírtelas, yo quiero alentarte si vos te vas a sentir identificado, yo quiero alentarte a que en algún momento me escribas. Yo quiero hablarte particularmente que en este camino que Jesús está yendo a restaurar la iglesia, Él se encuentra particularmente con una persona que es un mendigo, que es un ciego, que está sentado junto al camino.
En este tiempo tan particular que estamos viviendo en el mundo entero, en este camino a la restauración de la iglesia, Jesús va a levantar gente a la que despreciaron, a la que han despreciado porque vivían como mendigos espirituales. Gente que en la iglesia realmente vivían apegados a su líder, preguntando todo, vivían contándole sus problemas, contándole cómo no podían solucionar sus problemas con el pecado. Esos hermanos, esos cristianos que vos los ves y que pareciera que el tiempo pasa y siempre andan como pidiendo una moneda en lo espiritual, a ver si logran algún día dar un salto, a ver si logran algún día volverse el cristiano que alguna vez soñaron ser, o que ven que otros pueden ser. En este tiempo tan particular que estamos en las casas, Jesús está dispuesto, Jesús está buscando gente que tenía esas particulares características, porque Él quiere cambiarlo. Tal vez habías sido vos despreciado en algún momento por ser ese cristiano que se la pasa errando, ese cristiano al que todo el tiempo hay que tener una conversación, no sé, una consejería, no sé cuál es la palabra justa. Siempre hay que estar atendiéndolo, siempre te está pidiendo oración por lo mismo, no puede salir, pero realmente tiene el deseo de hacerlo, pero no lo logra. Y tal vez fuiste despreciado por eso en la iglesia. Tal vez fuiste principal de lo que yo te quiero decir. Eso es algo trascendente de lo que yo te quiero decir. Tal vez eras de esos cristianos o conoces a alguno. ¿Sos o conocés a alguno? De esos cristianos que en la iglesia se la pasaban sentados en la iglesia. No querían servir en ningún área. No querían predicar, no querían salir a predicar, no querían estar en teatro, no querían estar con los músicos, no querían participar de los voluntarios, no querían hacer absolutamente nada. Y no era, escucha bien, y no era por una falta de deseo de querer servir, sino porque eran honestos con ellos mismos y decían, en estas condiciones, lo mejor que puedo hacer es estar sentado y no hacer nada. Si sos de esos, o si conoces a alguien de esos, déjame decirte que en este tiempo Jesús tiene un especial interés en vos. Especial interés. Jesús realmente está interesado. Realmente. Tal vez fuiste despreciado. Este es un hermano, alguna vez escuché a alguien decir, si no sirve, no sirve. O sea, si no está sirviendo, no sirve. Dios mío. Barbaridades que uno a veces puede escuchar, ¿no? Cosas, mira, te pone en la piel de gallina que alguien pueda decir algo así. Cuando en realidad lo que yo veía en el Señor es que muchos han estado sentados sencillamente porque reconocían que su realidad no era la correcta para poder servir. Y en realidad lo que estaban siendo era honestos con ellos mismos y con la iglesia, con el servicio al Señor. Déjame decirte que Jesús va a poner los ojos en vos. Él va a poner los ojos en vos. Tal vez eras despreciado por no poder ver claro lo que Dios quería hacer con vos. Y entonces por eso eras un espectador nada más. Bartimeo era ciego, estaba sentado y era un mendigo. Ninguna diferencia. Hay una camada, una cantidad grande de cristianos que estaban en estas condiciones, que están en estas condiciones, pero que Jesús tiene especial atención en ellos, en este camino a restaurar su iglesia. Tiene especial atención. Él tiene la atención. O sea, Él no va a despreciarlos, es lo que te quiero decir. Él no va a despreciarte. Si vos te sentías que no veías claro lo que Dios quería hacer con vos, si vos te sentías que no tenía sentido servir porque veías que tu vida espiritual realmente no daba con el talle, te sentías que no dabas, que no ibas a poder, si vos eras de esos que eran pastor y líder dependiente
No has logrado desarrollar una vida espiritual por tus propios medios. Déjame decirte que Jesús no va a despreciarte. Él no te va a despreciar. Él no te va a despreciar. Ahora, hay una pregunta en este contexto en el que Jesús se está moviendo. Hay una multitud de gente rodeando a Jesús. La pregunta es, si en esa multitud, donde hay gente que sí ve claro cuál es su propósito, donde hay gente que sí está sirviendo y lo hace bien, donde hay gente que ha dejado de mendigar a Dios, ha aprendido a ser un hijo y está a la mesa, en el contexto donde a Jesús lo rodea esa multitud, siendo que vos te sentís ciego, mendigo, ¿cómo vas a destacarte? Voy a enseñarte cómo destacarte. Voy a enseñarte cómo hacer que Jesús detenga a una multitud y se detenga a ver a uno solo. Y al que menos nadie esperaba. Se llama clamor, desesperado, sincero, genuino, por compasión. Este ciego, mendigo y sentado junto al camino, empezó a gritar como nunca antes por el simple hecho de oír un mensaje como el que te estoy diciendo hoy. Jesús está pasando por ahí y está yendo a restaurar a su iglesia. Y entonces este hombre empezó a gritar como nunca antes en toda su vida. Jesús, hijo de David, ten misericordia o ten compasión de mí. En medio de una multitud donde alguien que no se destaca, que no es destacado entre la multitud, logró un clamor genuino, llamar la atención de Jesús. Entre tantas voces, hubo una voz que llamó la atención de Jesús. Entre tantos que no eran ni mendigos, ni ciegos, ni estaban sentados, sino que caminaban con Él. Jesús puso la atención en la voz, en un clamor real y sincero y desesperado por compasión, por querer ser parte de lo que Jesús venía a restaurar, que era la iglesia. Ahí en tu casa en donde estás, si vos te sentiste identificado con este Bartimeo, hoy tenés que empezar a clamar como nunca antes. Porque yo te estoy anunciando, y tal vez vos eras ciego en lo espiritual, pero no sordo. Y yo te estoy anunciando que Jesús está pasando por ahí. Es tiempo de empezar a clamar como nunca antes, a gritar como nunca antes, a pedir compasión, misericordia, al único que puede dártela. Al único que quiere dártela, al que puede hacer algo por vos, al que puede cambiar tu situación, tu realidad. Cambiarte de mendigo a ser un hijo que está sentado a la mesa con Él. Cambiarte de ciego a alguien que ve claro cuál es el llamado que Dios le ha hecho. De ser alguien que está sentado junto al camino porque considera que no puede transitarlo, a ser alguien que lo camina junto con Cristo. Hoy es el día. Y esta es la serie de mensajes que te despierta, que te hace saber en tu oído espiritual que en este tiempo Jesús está yendo a restaurar su iglesia y no tiene pensado pasar por alto a nadie que esté dispuesto a clamar, que esté dispuesto a gritar. Es tu tiempo. Sí, es tu tiempo. Llegó el tiempo que habías esperado. Jesús está pasando por ahí y está esperando tu clamor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez ni veo dónde estás, si andás cerca, pero el pastor dice que andás cerca. Entonces si andás cerca yo voy a gritar como nunca antes. Me cansé de vivir en esta condición. Quiero cambiar esta condición y vos podés hacerlo. Empezar a que nuestra oración sea un clamor real y genuino. Cuando hay un clamor real y genuino por misericordia, Jesús no puede pasarte por alto, no importa la multitud que lo rodee. Él pondrá sus ojos en vos. Él pondrá sus ojos en vos. Gloria a Dios. Wow. Él pondrá sus ojos en vos. Él pondrá sus ojos en vos para hacerte un llamado. Jesús quiere hacer algo con esta
gente, estos hijos que quedaron en esa condición. Ánimo, levántate, el Maestro te llama. Son 3 cosas. Quiere darte ánimo, quiere levantarte cuando vos creías que no era tu tiempo, que jamás iba a ser tu tiempo, que era el tiempo de otros, que era el tiempo de que los que caminan bien, de los que ven bien, de los que parece que ya saben caminar. Para mí nunca va a llegar el tiempo. Este es tu tiempo de que te levantes, de que tomes ánimo, porque te llama el Maestro. ¡Wow! En este tiempo Jesús mismo te está llamando, te está haciendo un llamado, te está dando la fuerza para que te atraigan, te está atrayendo a Él. Mandó a buscarte, dijo, tráiganmelo. Hay alguien que está en su casa clamando con un deseo real y genuino, tráiganmelo, quiero levantarlo. Wow. Wow. Quiere levantarnos, quiere hablarnos, quiere restaurarnos. Uy, ese clamor genuino, incansable, incansable. Tal vez te dijeron, no, Dios con vos no puede hacer nada, nunca podrá hacer nada. Mírate, no puede hacer nada Dios con vos. La multitud lo miró a Bartimeo y le dijo, con vos Dios no puede hacer nada, así que dejá de molestar, cerrá el pico un rato, dejá de orar, dejá de intentarlo, no tiene sentido, sos un caso perdido. Siempre con vos es lo mismo, es volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Parece que vas bien, te volvés a caer. No das con el talle. Tal vez te dijeron eso. Y tal vez hasta te lo dijo un pastor o un líder. Que Dios lo perdone. Que vos también lo perdones. De reconocer mi condición y pedir misericordia. No he sabido cómo, pero vos podés ayudarme, Señor. Wow. Me impresiona. Dice que este joven lo que hizo cuando se enteró que el Señor lo llamaba y a vos te está llamando es se sacó la túnica. Y todas estas cosas que estamos hablando te las tenés que sacar para poder aceptar un llamado de Dios. Te tenés que sacar este vestido de mendigo. Este vestido de cristiano, pastor y líder dependiente. Lo tenés que dejar a un costado. Vas a tener que dejar a un costado a todos esos que te dijeron y esas palabras que están sobre tus hombros, que te dijeron que Dios no iba a poder usarte a vos. Mirate, no tenés carácter, no tenés carisma, no tenés palabra, no tenés a nadie cerca. Dios no va a usarte a vos. Tenés que sacarte hoy todo eso de encima. Como hizo Bartimeo, se sacó el manto de encima. Hay cosas que tenés que sacarte de encima. Para poder dar un salto, dice la Biblia, lo leímos, dio un salto y se acercó a Jesús. No solo tenés que clamar como nunca antes, porque es tu tiempo, sino que tenés que sacarte de encima todo eso que te dijeron que vos no podés, que vos tenés pasado, que vos tenés un peso. Tenés que sacártelo. Y acercarte a Él. Sin eso. Dejá todo eso. Déjalo a un costado. No es tiempo ahora de eso. Es tiempo de quitárselo. Y es tiempo de acercarse otra vez. Porque Él está de camino a restaurar su iglesia. Y tiene pensado incluirte en sus planes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando se acercó a Jesús. En esas condiciones. Le dijo, ¿qué quieres que haga con vos? Quiero ver. Mi problema es que no veo. Y no ver me tiene mendigo. Y no ver me tiene pidiendo. Y no ver me tiene con todas esas cosas que nadie cree que yo pueda. Y yo mismo creo que no puedo. Quiero ver. Quiero ver este evangelio hecho realidad. Quiero que mis ojos sean abiertos para yo entender que sí puedo vivir por fe, que sí puedo confiar en Cristo, que sí puedo hacer algo para Dios. Quiero ver. Quiero ver esa realidad. No quiero vivir más de la realidad que me cuentan. Quiero vivir de la realidad que yo mismo veo. ¡Wow! Eso es poderoso. Es poderosísimo. Vivir de la realidad que yo veo y no de la que me cuentan. Cristianos que han vivido a la luz de un libro, a la luz del testimonio de otros,
A vos te hablo. Que cada vez que querías hablar de Jesús le contabas el testimonio de otro. Contabas lo que habías leído en un libro, pero no habías podido ver algo en tu propia vida. Le dijo, quiero verlo, yo mismo quiero verlo, estos ojos que se me abran, quiero que estos 2 ojitos que me diste puedan verlo. Que todo este deseo que yo tengo en mi corazón, pero con toda esta frustración, se vayan al ser mis ojos abiertos. Y Jesús abrió sus ojos. Porque Él quiere que veamos con nuestros propios ojos lo que Él va a hacer con nosotros. Él no quiere que vivamos del testimonio de otro. Él no quiere que vivamos de lo que leí en un libro. Él quiere que veamos nuestro propio testimonio en nuestra vida. Gloria a Dios. Y a ese mismo, después de sanarlo, Jesús le dijo unas palabras impresionantes. Lo leímos recién, pero te lo quiero volver a leer porque dice, quiero ver. Jesús lo sanó y le dijo, puedes irte. Estamos por experimentar un tiempo que al menos yo, en los años que tengo en el Evangelio, pocas veces lo vi tan marcado como lo que va a empezar a pasar ahora. Jesús lo sanó, pero le dijo, puedes irte. No le pidió que lo siga, le dio libertad. En este tiempo que Jesús va camino a restaurar su iglesia, algo que va a restaurar en la iglesia es la libertad. Si querés, podés irte. Jesús va a restaurar su iglesia y todo sistema manipulador, perverso, malvado, basado en el temor, y va a avergonzar todo ese sistema que los hombres mismos han formado con interés de tener iglesias más grandes, que no se te vaya nadie, le metían miedo a la gente para que no pueda irse, para que sigan ofrendando. Jesús está yendo camino a restaurar la iglesia y algo que hace antes de restaurarla, le dio libertad. Le abrió los ojos y le dijo, sos libre. Yo abrí tus ojos, sos libre. No tenés que vivir más en el temor dentro de la iglesia. En la iglesia no tenés que tener temor, sos libre de decidir si me vas a seguir o no, si será en esta iglesia o será en otra iglesia, si será en este ministerio o será en otro, si será en evangelismo, si será en adoración, si será como voluntario, sos libre. Puedes irte, le dijo. Inclusive, si quisieras, podés irte. Jesús va a devolvernos o va a hacernos ver muy claramente nuestra libertad. A lo primero que Dios le abrió los ojos a este joven fue a la libertad gloriosa con la que Él lo había formado. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, somos libres de decidir. Libres de la manipulación, libres del ejercicio del temor para decidir en favor del quien me mete ese temor. Libres, sos libre. Y no hay nada más glorioso ni que se festeje más que la libertad. Podemos verlo en la vida real. Por la libertad ha habido hasta guerras, por un deseo de libertad. Hubo gente que pagó con su vida por un deseo de libertad. Y Jesús fue uno, Él pagó con su vida por tu libertad. Sos libre de decidir. Sos libre. Jesús te hizo libre. Jesús ese día no solo le devolvió la vista a Bartimeo, lo hizo libre. No solo lo sacó de ser un mendigo, no solo lo sacó de estar sentado junto al camino, lo hizo libre. Le abrió los ojos a que él vea que era libre. Y en este tiempo Jesús va a avergonzar a todo sistema que va en contra de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como que percibo que no hace falta ni que te diga decime un amén, que te explota solo, ¿verdad? Jesús está yendo a restaurar esto en su iglesia. Gloria a Dios. Se termina todo lo que te han oprimido por hacer número u ofrenda. Se termina. Se termina. Se termina.
Todo esto fue en el camino que Jesús está yendo a restaurar a la iglesia. Y esto solo en sí mismo que te compartí pudiera ser un mensaje. Pero yo quiero que hoy me des un poco más de tiempo, porque tengo más cosas que necesito decirte. Las tengo tan adentro, necesito decírtelas. Tengo muchas cosas para decirte. Quiero que leas conmigo el capítulo 11. Cuando se acercaba Jesús a Jerusalén, llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito fuera de la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí le preguntaron: ¿qué haces desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos en el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba ahí algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era el tiempo de higos. Nadie jamás vuelva a comer de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron los discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También le enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pues ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían. Jesús finalmente, en este recorrido a restaurar su iglesia, ya está cerca, y él hace un pedido específico a sus discípulos y los envía a buscar un burro que nunca nadie lo había cargado. Yo entiendo, de parte de Dios, que en este tiempo el Señor tiene, porque sí tiene, una generación de gente que no ha permitido, no se ha dejado, o aún algunos son tan jóvenes que todavía no les han llegado a cargarle religión encima. Ni religión, ni personas que se le monten encima. Yo estoy seguro que en este nuevo tiempo que Jesús va rumbo a restaurar su iglesia, hay un montón de jóvenes que no han sido cargados con religión, pero también hay un montón de gente que no ha permitido que nadie se les monte encima. Y Jesús pidió que se los traigan, que los desaten, porque los tenían atados. No los dejaban hacer lo que habían nacido para hacer, porque no se dejaban cargar con religión. Oh, Jesús va a hacer algo maravilloso. Jesús necesita ese tipo de gente, que no necesitan descargarse de lo que tienen para cargarse después, que están disponibles. Y en este tiempo de cuarentena, si hay algo que tenemos que hacer, es quitarnos toda carga que tengamos encima que no sea Jesús. Toda religión que nos han cargado.
que te pudieron haber cargado en algún momento. Tenemos que quitarnos ese peso de encima. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Así que si hay algo que a mí, en lo que respecta a la iglesia, no me ha sido fácil, ni me ha sido ligero, difícilmente sea algo que Jesús puso. Y es tiempo de quitarnos de encima toda sobrecarga. Y si no te has dejado cargar con religión y te has mantenido firme, pero te ataron porque dijeron, no, así no, si no cumple con normas y doctrinas, no lo vamos a dejar, lo vamos a mantener atado en la iglesia. Déjame decirte que viene el día en que Jesús está restaurando su iglesia y Él no solo va a desatarte, Él va a montarse arriba tuyo. Él quiere montarse arriba tuyo. Él quiere entrar a la iglesia arriba tuyo. Él quiere que vos lo cargues, Él quiere que vos lo lleves, Él quiere que vos lo hagas entrar de nuevo a la iglesia cuando termine este tiempo de cuarentena. Él quiere entrar de nuevo a la iglesia arriba tuyo. Él te va a desatar en este tiempo. Mirá, pueden pasar dos cosas. O que permitan los pastores que gente sea desatada de sus iglesias, o que se desaten por la fuerza. Que los desaten por la fuerza. Y que cuando pregunten por qué lo están haciendo, se va a escuchar una voz en los corazones, porque Jesús los necesita. Eso me impresionó. ¿Jesús me necesita? Jesús te necesita. Díganle a la gente, si alguien le pregunta, ¿por qué estoy desatando en este tiempo a esa generación que la tuvieron atada por no cargar religión? Díganle, porque yo los necesito. Porque yo quiero montarme en ellos. Porque yo quiero que ellos me carguen a mí. Este es el tiempo, los necesito. Déjame decirte algo, Jesús te necesita. En este tiempo de restauración de la iglesia verdadera, Jesús te necesita. Jesús te está buscando. Jesús lo vio y dijo, tráiganmelos, tráiganme a esos que no tienen ninguna religión cargada, a esos que no han sido cargados todavía, a esos que todavía estamos a tiempo de que no les carguen religión, tráiganmelos porque yo voy a montarme encima de ellos y ellos me van a llevar hasta la iglesia. Y si alguien pregunta por qué estoy levantando esta generación joven nueva que no ha sido cargada con religión, ustedes contéstenle, porque el maestro lo necesita. Uy, impresionante. Gloria a Dios por este tiempo que estamos por vivir. De gente que solo carga a Cristo y no religión. Gloria a Dios. Me emociona saberlo. Me emociona. Que en este tiempo nos limpiemos de religión, que en este tiempo nos dejemos montar por Jesús. Déjame decirte algo, nosotros no tenemos que pedirle a Él que se monte, Él se monta solo. Cuando Él nos ve libres y disponibles, Él se monta solo. Si vos tenés algo que impide que Él se pueda montar, es tiempo de sacarlo, porque Él está buscando para montarnos. Él quiere subirse a nosotros. Él quiere que lo carguemos a Él. Él quiere ir con nosotros. Él quiere ir a la iglesia, volver a la iglesia luego de la cuarentena y entrar a esa iglesia con nosotros, en nosotros. Impresionante. Si alguien pregunta, díganle que yo los necesito. El Señor necesita una iglesia sin religión. Me impresiona que dijo, si alguien pregunta, Jesús nunca se refirió al dueño del burro, porque el dueño del burro era Él. Él es el dueño. Pero si alguien pregunta, ¿dónde estaba el dueño? Si alguien pregunta, yo soy el dueño de ellos. Simplemente díganle que los necesito, después los devuelvo, para que sigan haciendo mi voluntad. Wow. Es que hay gente que cuando ve a jóvenes llamados por Dios, cuando ve a jóvenes llamados por Dios, van a decir, pero son inexpertos.
No tienen en sus espaldas un instituto ni un seminario. No tienen en sus espaldas todo este sistema perverso religioso, escalonado, jerárquico, manipulador. ¿Cómo Dios puede usarlo? Mire, va a haber gente muy sorprendida. Los religiosos se van a sorprender de que Dios pueda usar jóvenes sin nada de todo eso. Pero al verlos, verán a Jesús cómo los monta. Se van a sorprender que a pesar de su inexperiencia natural y de su falta de todo eso que no necesitaban, van a descubrir que nada de eso era necesario y van a ser avergonzados por haber inventado un sistema religioso que Jesús nunca necesitó. Él solo necesitó la disponibilidad, porque Él quería montarse. A Él no podemos obligarlo a montarse. La religión no puede obligar a Jesús a montarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo inclusive estoy creyendo que en este tiempo habrá pastores que soltarán aún asnos, cristianos, burritos, hermanos de sus iglesias, que los dejarán ir, aún a prepararse a lugares donde Jesús sí esté. Y aún muchos después volverán a sus iglesias para ayudar a ese pastor a enseñarle cómo realmente Jesús quería hacer las cosas. Pero ese es otro tema que lo vamos a dejar para otro día. Él busca nuestra disposición, Él quiere montarnos. El grito que se escuchó cuando Jesús montó a ese burrito, el grito que se escuchaba, o un grito muy concreto que se escuchó, decía: bendito el reino venidero de nuestro padre David. Y si hay algo que oía el Espíritu Santo es: viene el tiempo del levantamiento de los hijos de David. Bendito el reino de nuestro padre David, o sea, los hijos de David. Venían. Viene una generación, viene el levantamiento de esta generación de hijos de David, o sea, de cristianos con el corazón conforme al corazón de Dios. En este tiempo que Jesús va rumbo a restaurar su iglesia, acordate, vas a ver un levantamiento de gente que tiene ese corazón puro para con Dios, honesto para con Dios, transparente para con Dios, capaz de arrepentirse para con Dios, capaz de poner a Jesús como su prioridad, con esa forma de misericordia, de valentía, de todo lo que David tenía. Viene un tiempo donde se levanta esa generación, donde la gente va a poder gritar: ¡wow! Se levantó una generación como de Davides. Gente con el corazón de David está levantada ahora. La iglesia no es la misma, porque lo que vemos son cristianos con el corazón de David. Ahora son los que sirven. Estos que sirven ahora cargan a Jesús, porque en un corazón como el de David, Jesús cabe. Jesús se monta en esos corazones. Y la iglesia no puede ser la misma. No podrán hacerla igual. Wow. Estoy bendecido, se los digo. Me bendice este mensaje. Me bendice este mensaje. ¿Qué va a pasar en este tiempo que Jesús va a restaurar su iglesia, o que va camino a restaurar su iglesia? En este contexto, vos y yo tenemos que entender algo. La gente pensó que Jesús arriba de ese burro iba para el palacio de gobierno. La gente le gritaba: ahí viene Hosana, el hijo de David. Dijeron: este es el Mesías que estamos esperando, este es el que nos va a gobernar. Así que llegará en burro al palacio de gobierno y no sé cómo lo hará, pero nos va a gobernar. Y Jesús, en vez de encarar para el gobierno, encaró para la iglesia, porque el verdadero poder de gobierno está en la iglesia. Viene el tiempo donde la iglesia va a ejercer gobierno sobre una nación,
sobre las naciones. ¿Por qué? Porque quienes serán esta iglesia están listos para ejercer gobierno, porque cargan a Jesús, porque tienen el corazón de David. Jesús les mostró que el gobierno que Él quiere ejercer no es desde el palacio de gobierno, sino que es desde las iglesias. Él fue a la iglesia, se desvió. Mientras todos lo esperaban para el palacio de gobierno, Él se fue para la iglesia. Y Él dijo, tengo que restaurar mi iglesia si quiero que el gobierno mío vuelva al mundo. Impresionante. Perdóname o perdoná al que te engañó y te hizo creer que lo que hacían falta en una nación para que la nación cambie eran gobernadores cristianos. Perdónalos. El sistema de gobierno del mundo está por debajo del sistema de gobierno de la iglesia. La iglesia está por encima. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. El sistema de este mundo de gobierno lo vencí, estoy por encima. Así que Jesús encaró rumbo a la iglesia. No rumbo al palacio de gobierno y dijo, voy a formar ahora diputados, senadores y próximos ministros cristianos. No viene por ahí, dijo, voy a ejercer gobierno desde la iglesia. Viene el tiempo donde la iglesia va a ejercer gobierno. Y olvídese, no el gobierno del sistema, ¿no? Vamos a meter leyes, vamos. No. Vendrán a consultarnos lo que Dios quiere. Impediremos que se haga lo que Dios no quiere desde la iglesia, no desde una banca, no desde un partido político, desde la iglesia. Gente que carga a Cristo y tiene el corazón de David. Gente libre que no carga basura de la religión y del sistema del mundo que se ha metido en la iglesia. Un mensaje súper profético, créeme, pero cuando pase vos vas a ver que Dios me habló. Jesús llegó a la iglesia, finalmente. Llegó a la iglesia. En ese camino, a restaurarla. Y dice que observó todo. Era medio la tarde. Y se quedó observando. Entró a la iglesia con la intención de mirar. No quiso hacer nada, él quiso ver qué había en su iglesia. Yo me pregunto, si sos pastor, te tenés que hacer esta pregunta. Si Jesús hoy entrara en los templos, que están vacíos, pero se sentara a mirar una película de todo lo que estuvimos haciendo, ¿qué encontrará? Si sos pastor o líder, ¿qué encontrará? Si Él entrara solo a observar, ¿qué encontraría? Porque todo queda expuesto ante la mirada de Jesús. No hay algo que le podamos esconder porque Él es la luz. Él lo ve todo. Aún las malas intenciones de nuestro corazón. Aún nuestros deseos de fama y gloria de hombres. Aún nuestro deseo de correr detrás del dinero de la gente. Si todo eso estaba, Jesús va a verlo. ¿Qué encontrará? Ahora, si sos un cristiano, no, yo no soy ni líder ni pastor, bueno, me salvé. No, si sos cristiano, vos sos templo. Vos sos iglesia. Si Jesús entra hoy a tu corazón y se para y mira, ¿qué hay adentro? ¿Qué va a encontrar? Es una pregunta que en cuarentena hay que hacérsela. Tenemos este tiempo para exponer nuestro corazón al Señor y ver realmente junto con Él qué hay ahí adentro realmente. Si Jesús parara y mirara mi corazón, ¿qué hay ahí adentro? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué habrá? ¿Qué encontrará? Yo no voy a decirte qué va a encontrar. No me voy a meter hoy o en este primer mensaje de esta como serie, si querés. Hoy no voy a tocar ese tema. Solo te voy a decir que Él se paró y miró. Y te pregunto, ¿qué encontró? Lo único que te voy a decir que dice Marcos es que casualmente, al salir del templo y de ver lo que había en el templo, salió con hambre. Eso quiere decir que la iglesia no lo sació. Lo que había en la iglesia
A Jesús no lo sació. Salió con hambre. Yo espero, pastor, líder, con mucha humildad, con mucho respeto, con mucho amor. Yo espero que nuestras iglesias se transformen en iglesias que puedan alimentar a las ovejas. Que la oveja no llegue a la iglesia y salga con la misma hambre que con la que entró. Porque lo único que le dieron fue religión, basura, motivación, psicología y nada de reino, nada de Cristo. Yo espero que en este tiempo, pastores y líderes que estamos en las casas, nos aseguremos que cuando la gente salga de su casa encuentre en la iglesia alimento espiritual. Porque Jesús entró en esa iglesia y salió con hambre. En el camino Jesús a restaurar su iglesia, Jesús nos va a enseñar que hay muchas cosas de las que teníamos que no alimentaban. Y nos va a cambiar el fast food por el verdadero pan de vida. Amén. Así que casualmente Jesús sale con hambre de la iglesia. O no casualmente, lamentablemente salió con hambre de la iglesia. Y cuenta la palabra que como tenía hambre, se puso a mirar a ver con qué podía saciarse. Y ve una higuera que tenía hojas y dijo, bueno, me voy a acercar a buscar frutos de esa higuera. Yo quiero decirte algo. Jesús no es perverso. Jesús no es perverso. Jesús no tenía ganas ese día de maldecir una higuera porque sí. No dijo, salgo de la iglesia y bueno, la iglesia me inspiró a salir a maldecir a todos. Que eso sería terrible. Pero no ese es el caso. Porque Jesús no puede ser influenciado de esa forma. Ni tampoco es malo y dijo, vio una higuera y como no dio fruto, la maldijo. Yo lo que quiero hacer énfasis es que Jesús lo que vio de esa higuera es que tenía hojas, o sea, que aparentaba que había frutos. De lejos, esa higuera parecía tener frutos. Pero cuando uno se acercaba y miraba realmente de cerca, no tenía ninguno. ¿Saben cómo se llama eso? Apariencia. Y Jesús va a maldecir la apariencia. Las iglesias y los cristianos que simulan ser lo que no son, que simulan tener lo que no tienen. Y con mucho respeto y con mucho temor de Dios digo esto. Y va a secar iglesias que simulan, que aparentan, pero que no tienen alimento. No tienen. De lejos pareciera que sí. Pero cuando uno entra, mira de cerca, ve que no tienen. No tienen alimento para la gente. No alimentan. Y él le dijo, nunca más nadie va a comer de vos fruto. Y se secó. Podría haberse mantenido sin dar fruto y verde. O sencillamente, bueno, dejémoslo ahí. Se van a secar. Pastor, líder. Si estás aparentando, si estás viviendo apariencias, si estás aparentando espiritualidad, si estás aparentando meterte a orar para buscar un mensaje, si estás aparentando, este tiempo tiene que ser un tiempo de reflexión porque Jesús, yo puedo verlo, camino a restaurar a su iglesia en este tiempo. Y no es tiempo de vivir más de apariencias. Tiene que haber una búsqueda genuina. Tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que ser lo suficientemente cristianos y buscadores de Cristo como para poder compartirle a alguien lo que hemos recibido de Dios. Este es el tiempo. Aún a vos si sos cristiano y dijiste, bueno, me salvé, de nuevo le hablé a los líderes y a los pastores. No, te quiero hablar a vos también. Si vos simulás ser cristiano,
aparentás en tus redes sociales ser un cristiano. Cuando entras en la iglesia parece que orás, parece que alabás, parece que servís, pero cuando salís no tenés cómo alimentar a nadie porque todo eso que mostrabas no era cierto. Este tiempo de cuarentena, que gloria a Dios en un sentido se ha alargado, es porque Dios está teniendo misericordia de nosotros. En Argentina por lo menos está teniendo misericordia de su iglesia y nos está dando un tiempo más para que podamos cambiar esta situación en nuestros corazones, para que no vivamos más de gente que aparenta ser cristiano, para que seamos cristianos de verdad. Gloria a Dios por eso. Déjame decirte que todo mecanismo transaccional en la iglesia se cae, en el nombre de Jesús. En este camino de Jesús a restaurar su iglesia, que ya empezó, lo empezó. Yo puedo verlo ya caminando a la iglesia, rumbo a la iglesia. Todo mecanismo transaccional se termina. Se termina. Vos dame obediencia y yo te doy un liderazgo en la iglesia. Vos dame ofrenda y yo te abro un grupo, una casa de luz, o lo que sea. Todo eso que sea transaccional se cae. Jesús entró en esa iglesia y pateó todo lo que era transaccional con Dios. Oh Señor, yo te doy una ofrenda a cambio de mi sanidad. Eso es transaccional. Oh Señor, yo pacto por una casa. Yo te voy a servir el día que me des. Todo lo que sea transaccional se cae. Se queda al descubierto que era mentira, que no era cierto, que no era la verdad. Se cae en este tiempo todo lo que era transaccional dentro de la iglesia. La iglesia no es transaccional. No se te puede dar nada de Dios a cambio de plata o de sumisión. No funciona así. No en la iglesia. No en la iglesia. Lo último que te quiero decir. Tengo tanto, pero lo último que te voy a decir. Cuando Jesús entró y destruyó el mecanismo transaccional adentro de la iglesia, a los que quedaron del lado de afuera les sobrevino temor. Dice la Biblia ahí en Marcos. Y buscaban cómo matarlo, porque tenían miedo, porque habían quedado al descubierto. Va a volver el temor de Dios a la iglesia. Jesús viene a restaurar el temor de Dios en la iglesia. Jesús viene a sacar todo mecanismo transaccional de la iglesia. Y habrá muchos que se levanten a criticar lo próximo que se va a levantar en la iglesia, que es lo genuino de Dios. Y eso será indicación de que algo nuevo y bueno está pasando. Porque cuando la religión se levanta a criticar porque tiene miedo de perder su fama y perder el dinero que tenían de la gente, eso es buenísimo. Quiere decir que la iglesia real y genuina de Jesucristo se ha levantado otra vez. Una iglesia que tiene temor de Dios. Es la iglesia que Jesús viene a restaurar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús les dejó una pregunta y dijo, ¿en qué han transformado la iglesia? Lo que tendría que ser una casa de oración. ¿En qué la han transformado? Si querés saber en qué la han transformado, nos vemos el domingo. Si no, este mensaje puede ser larguísimo. Tengo mucho para decir de parte de Dios. Estoy seguro que es de parte de Dios. No tengo ninguna duda. Lo he oído. ¿En qué han transformado la iglesia? Vamos a seguir con este mismo mensaje, pero con otro enfoque, el día domingo. Amén. No sé si vos sentís en tu caso, yo siento una presencia de Dios impresionante y me encanta. Amo la presencia de Dios. Estoy disfrutando este tiempo de buscar a Dios. Te invito a hacer lo mismo. En este tiempo, Dios está buscando gente que clame por compasión, que pueda marcar la diferencia en una multitud por tener un corazón sincero que clama, Señor,
Quiero ver con mis propios ojos que el Evangelio funciona. En este tiempo el Señor va a devolverle a la iglesia la libertad que Él compró. La gente no será más esclava de un sistema, ni de la intimidación, ni de la manipulación. En este tiempo Jesús va a montarse en una generación que no carga religión, que no ha sido montada antes por nada, que no ha sido cargada con nada. En este tiempo todo mecanismo transaccional de la iglesia va a caerse. En este tiempo Jesús nos necesita. En este tiempo Jesús levantará una generación que tiene el corazón de David, que no teme arrepentirse, pero que lo ama y lo desea y lo busca como su principal objetivo de vida. En este nuevo tiempo volverá el temor de Dios a las iglesias. Jesús viene a restaurar su iglesia en estos días y ya está haciéndolo. Lo que resta en el tiempo es cómo veremos cómo esa curva sigue ascendiendo, porque ya es ese tiempo. No estoy anunciando lo que vendrá, estoy anunciando lo que ya empezó. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de los que está conectado del otro lado. Yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de esta realidad y que sean abiertos sus ojos y sus oídos para verlo, para ver a Jesús yendo camino a restaurar a su iglesia. Padre, abre sus ojos y sus oídos. Espíritu Santo, convéncelos de todo este tiempo que tenemos en cuarentena, cuánto necesitamos buscar a Dios para quitarnos toda religión, para dejar de vivir de apariencias y empezar a vivir un evangelio real y sincero. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de los que tome la decisión de ser parte de esta iglesia que vos estás restaurando. En el nombre de Jesús. Amén.